¿Qué opinas de Winston Churchill? ¿Te parece que su lucha contra el nazismo lo hace un personaje loable en mayor medida a pesar de haber sido un imperialista y nacionalista? Pues que no puedo ponerlo en una balanza. El Churchill racista imperialista pues me cae muy mal. El Churchill que defiende a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial me cae muy bien. Las personas son complejas. Todos somos complejos. Tratar de separar a una persona en trozos es siempre inútil. Nadie es bueno, nadie es malo, malo. Obviamente hay personas cuya maldad sobresale de manera increíble por todo lo bueno que hayan podido tener y hasta lo bueno les sale podrido. El caso de Hitler es muy... pero a Hitler le gustaban los animales y hubo una legislación nazi en contra de la crueldad con los animales. Sí, pero el día que vino el miedo, lo primero que hizo fue probar su cianuro en su perra Blondie. La pastora alemán con la que salen todas las fotos, primero mató a su perro para ver si funcionaba el veneno que luego se iba a meter por la cara. O sea que incluso en la parte, sí, les gustaban los animalitos, y había unos de ellos que eran vegetarianos, incluso el propio Hitler, pues no compensan las atrocidades que se han cometido, ¿no? No sé si se pueda medir el bien o el mal, pero todos tenemos una idea más o menos intermedia. Mira, cuando yo llegué a París por primera vez, me encontré con que había un monumento a Churchill. Y creo que decía de nunca nos rendiremos, una de las frases de sus grandes discursos. Y yo pedí que me tomaran la foto señalando esto junto a la estatua de Churchill. Porque sin él, yo probablemente no estaría vivo. Y probablemente tú tampoco. En un mundo nazi, nosotros no estaríamos vivos. En un mundo dominado por la ideología que dominó a la Alemania de 1932 a 1945, la mayoría de nosotros no estaríamos aquí. Habría otras personas que serían rubios y de ojos azules y que todos dirían Heil Hitler. La deuda personal que eso crea, que es como la deuda personal con cada uno de los caídos, de los maquis caídos que te encuentras las placas por todo París, tiene un valor personal. Lamento muchísimo las atrocidades que cometió, estoy en contra de ellas, por supuesto no las avalo, y me parece una tragedia humana, de todas las tragedias humanas imperiales, porque detesto al imperialismo, sea de Churchill, sea de Putin. Pero por otro lado está el hecho que salvó al mundo, en gran medida quizás, con un liderazgo admirable, que fue capaz incluso de aliarse a Stalin, sabiendo que había un interés superior que había que atender, que era la destrucción del nazismo. Y en ese momento Stalin hace bien, siendo una bestia de persona con una serie de delitos en su haber que son verdaderamente estremecedores. Pero en ese momento había un interés superior. Y yo creo que eso lo tenemos que entender cuando nos enfrentamos a cuestiones como la guerra actual.